Hoy vamos a hablar sobre los países centrales y países periféricos. ¿Y qué se entiende por cada uno de ellos? Comencemos con los países centrales. Bueno, debemos decir que los países centrales son aquellos cuyas estructuras políticas, sociales, culturales y económicas son sólidas e influyentes. Esto le permite tener una cierta autoridad sobre otras naciones menos favorecidas que pasan a conformar sus periferias, adoptando sus características y desarrollándose a la par de estas naciones poderosas. También decir que son países desarrollados, porque fueron alcanzados por la industrialización y aventajaron a otros países que aún no manufacturaban sus productos y quedaban a expensas de los países que ya estaban en el campo mundial liderando el poder, cada uno procurando consolidarse como el más prominente en el ejercicio del modelo imperialista. Continuemos hablando un poco más sobre estos países centrales, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, decir que los países centrales tienen gran presencia dentro de las instituciones internacionales y en el sistema financiero mundial, y sus acciones repercuten en los países periféricos o países en desarrollo. También decir que estas naciones producen y exportan materia prima y alimentos, pero principalmente proveen de productos industriales de calidad y tecnología de punta a los países periféricos. También debemos mencionar que otra de sus características es que son expansionistas y por ello realizan inversiones en otros países, ya que cuentan con grandes capitales y empresas transnacionales. Y por último, debemos decir que los países centrales gozan de alto nivel de consumo, educación y salud. Continuemos hablando sobre los países periféricos. Bueno, para comenzar, decir que los países periféricos son un conjunto de estados que tienen desigualdades económicas y sociales con respecto a los territorios del centro o países centrales. El concepto es sinónimo de países subdesarrollados en vía de desarrollo o de tercer mundo. También decir que los países llamados periféricos son los especializados en la producción y exportación de materia prima o productos industriales de escaso valor. Y por último decir que se basan principalmente en la explotación de una mano de obra barata, sumado que necesitan importar capital y tecnología proveniente de países centrales. Esto puede llevar a una gran deuda o a un descontrol sobre sus propios recursos naturales. La dependencia es la más destacada característica de estos países. En el caso de África, Asia Meridional y parte de Centroamérica y América del Sur se dan estas situaciones. Continuemos hablando sobre las características de estos países periféricos. Bueno, para comenzar, tenemos que decir que son países exportadores de materia prima. También la mayoría de estas zonas menos favorecidas han sido colonias de algún imperio europeo. También, a su vez, la inestabilidad política de estos países tampoco los han dejado desarrollarse. Otras de sus características es que no se caracterizan por poseer un gran desarrollo tecnológico. También a lo largo del siglo XX han sido azotados por desastres naturales y por guerras civiles, y por lo general se denominan países periféricos a un país subdesarrollado. Continuemos con algunos ejemplos de países centrales y periféricos. Comenzando con los centrales. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Eslovenia, Grecia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Canadá, Italia, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Japón, España, Finlandia, entre otros que podríamos mencionar. Continuemos con los periféricos. Entre ellos podemos mencionar Afganistán, Uruguay, Trinidad y Tobago, Paraguay, Perú, Senegal, República Centroafricana, Venezuela, Bolivia, Panamá, Nigeria, entre tantos otros ejemplos.